titulares. Expresidente de Participación es multado con $23.000. Ministra de Ambiente acudirá a la Asamblea por caso Olón. Fiscalía emitió dictamen acusatorio en el caso Encuentro. En Quevedo habrá suspensiones puntuales de energía. Ministra del Interior lideró mesa de seguridad en Manabí. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oromar. Pedro, qué gusto saludarlo en este día jueves. Hola Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días televidentes. Comenzamos anunciándoles que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decretó el día miércoles 8 de mayo que el impuesto al valor agregado IVA va a tener una variación para estas actividades turísticas del próximo feriado de la Batalla del Pichincha. Bajará del 15 al 8%, Pedro. Perfecto, también les contamos que en temas energéticos el gobierno a través de un decreto instruyó al Ministerio de Energía para viabilizar una rebaja del 50% en planillas de consumo de energía eléctrica. Aquí empezamos Noticias Oromar. Y 10 detenidos fue el resultado de un mega operativo ejecutado en el sector de la Nueva Prosperina en Guayaquil. La operación empezó a las 5 de la mañana, se incursionó en el sector de Ciudad Victoria, donde se habían recibido las denuncias de ciudadanos que habían sido expulsados de sus casas por no pagar la vacuna a quienes pretenden ser una especie de patrones, amos y señores del vecindario. Ya no solamente les basta con que la gente pague una vacuna, ahora ya quieren que le den la casa entera. Entonces vamos a recuperar estas viviendas y vamos a devolver a sus legítimos propietarios, y las personas que se prestan para ocupar estas viviendas las vamos a llevar presas por ocupación ilegal del predio, y todos sus bienes van a ser puestos en órdenes de la Fiscalía y en la Policía Judicial para que con facturas justifiquen si fueron adquiridas legalmente. La cereza del pastel en este operativo la puso la detención de un menor de edad que con apenas 17 años gobernaba este sector. 17 años, un menor de edad ya dueño de vivienda expropiada a su propietario legítimo para desarrollar economías criminales. Aquí se almacena la droga, desde aquí se comercializa la droga, daña todo este barrio que es un barrio residencial, utilizando a los menores de edad justamente como operarios del crimen organizado, estas estructuras delictivas. No puede ser de que estos menores de edad se presten para desarrollar estas actividades. Y desde aquí se controla la vacuna también. La vacuna de todo este sector, de esta calle, porque ellos apoderan de toda esta vía. Un total de 10 sospechosos fueron detenidos y en su poder droga, armas y una serie de enseres de los que no pudieron justificar su lícita adquisición, por lo que se presume que pertenecerían a los dueños originales de las viviendas invadidas. Con todo eso, los presentaron ante la autoridad para enfrentar cargos de extorsión. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y atención, amigos, la tarde de este miércoles un hombre fue asesinado mientras se encontraba en una cancha de la vía Santana-Ayacucho en la provincia de Manabí. La víctima estaba conversando con unos amigos cuando fue sorprendida por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le propinaron varios disparos. El ciudadano fue identificado como Fernando Cueva. Hasta el sitio llegó personal policial para empezar con las investigaciones. Y en las últimas horas se han reportado nuevas muertes violentas en las provincias de Manabí, Santa Elena y El Oro. Los detalles en el siguiente resumen. Empezamos en la capital de los manabitas, Puerto Viejo. Un hombre identificado como Junior Sornosa fue asesinado a bala por sujetos desconocidos cuando pasaba por los exteriores de una barbería. El hecho violento se registró en las calles 22 de noviembre y Tarqui, de la ciudadela Vicente Vélez. Tras el ataque, moradores del sector intentaron auxiliar a la víctima, pero este ya no tenía signos vitales. Seguimos en Manabí, pero ahora pasamos a revisar imágenes de un sicariato registrado en la vía Sucre-San Clemente, a la altura del sector La Cabulla. Allí, un hombre fue asesinado cuando se movilizaba en una camioneta. Una fuente policial informó que el fallecido residía en la ciudad de Manta. Pasamos a la provincia de Santa Elena, específicamente al cantón La Libertad,
donde en horas de la mañana un hombre que acababa de dejar a sus hijos en la escuela fue asesinado. Se trata de Víctor Quinde, de 28 años. Según las primeras versiones, la víctima fue interceptada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le propinaron más de 6 impactos de bala en su humanidad. Para finalizar, en Machala, provincia de El Oro, Luis Alberto Vinces Mancero, de 35 años, fue atacado a tiros cuando se movilizaba en su vehículo. Los sicarios lo persiguieron en motocicleta y le dispararon en reiteradas ocasiones. Del paso de proyectil a la víctima, obviamente pierde el control del vehículo y el vehículo se ve y se impacta con ciertos bienes públicos de aquí del cantón Machala. Familiares de la víctima llegaron al sitio y protagonizaron escenas de dolor, mientras que la policía recabó varios indicios balísticos en la escena del crimen. Mirly Macías, Noticias Urumar. Y en Guayaquil, la mañana del miércoles se capturó a 4 presuntos integrantes de la organización catalogada como terrorista Mafia 18 Tiburones, que tenía como centro de operaciones 3 inmuebles de la Ciudadela Floresta 1. Durante la intervención se recopilaron algunos indicios. Los detenidos son 3 hombres y una mujer. En su poder se encontró armas de fuego, municiones, una moto robada, droga y hasta un chaleco de la ATM. Y una situación similar se reportó en Zamora Chinchipe, donde el bloque de seguridad detuvo a 4 sujetos que pertenecerían a un grupo terrorista y estarían inmersos en delitos de extorsión. Entre los indicios recabados se encuentran 5 armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, 40 tacos de dinamita, 8 cápsulas fulminantes, un rollo mecha lenta, 4 terminales móviles y una motocicleta retenida. Y la Fiscalía emitió un dictamen acusatorio contra 7 de los 10 procesados en el caso Encuentro, entre ellos a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y a Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de las empresas públicas, ENCO. La fiscal Luzmila Luguilla lidera este proceso, el cual concluyó la etapa de investigación penal por delincuencia organizada en empresas públicas y se espera que se formalice su dictamen en una audiencia cuya fecha será fijada por el juez anticorrupción. Y el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral con una multa correspondiente a 50 salarios básicos y la suspensión de sus derechos políticos por 4 años. Esto luego de que Vera incurriera en una infracción electoral por haber presentado el auspicio de una organización política para llegar al Consejo en los comicios de 2023. Y la ministra del Interior, Mónica Palencia, se encuentra en Manta, Manabí, donde el día de ayer lideró una mesa de seguridad para tratar temas concernientes a la violencia criminal que azota este cantón manabita. Tan solo la noche de ayer se registraron al menos 6 muertes violentas en Manabí y en lo que va del 2024 unos 260 asesinatos. Según la policía, el 89% son direccionados y son producto de enfrentamientos entre organizaciones criminales. Frente a esto, en el caso de Manta, el distrito más violento, está totalmente intervenido y le sigue Puerto Viejo, también Sucre, donde han destinado un importante contingente. Y a esta hora de la mañana, estimados amigos televidentes, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Ligner Mendoza, es un enviado especial de Oromar Televisión, precisamente para dar detalles alrededor de lo que se está suscitando en este país hermano. Precisamente hay manifestaciones en contra del presidente Javier Milei. Ligner, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarte, un abrazo. ¿Cómo están las cosas en Argentina? Hola Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días, el abrazo con toda la audiencia también de Oromar TV a esta hora de la madrugada ecuatoriana y ya mañana acá en Argentina. Y en la calle parece todo normal, pero en realidad no es así. Nosotros estamos ubicados al norte de la ciudad de Córdoba capital, en la provincia del mismo nombre, y como puedes observar, no hay presencia de buses, escasa presencia de taxis, y esto se debe justamente a el tema de la movilización. Acá a nuestra derecha va a pasar un taxi y son pocos, son muy pocos. Se prevé que el día de hoy, sobre todo en horas de la mañana, la movilización esté conflictuada
en este país debido a la movilización. Al fondo también, no sé si alcanzamos a divisarlo, hay otro taxi oficial, taxi amarillo, pero en realidad la mayoría de los taxistas, la mayoría de los transportistas se han unido a estas movilizaciones, a estos paros, que es el segundo en contra del gobierno de Javier Milei en apenas 5 meses. Y todo esto se da por la creación de una ley que tiene algunos direccionamientos económicos y que muchos argentinos se sienten un poco conflictuados, un poco afectados justamente por dicha ley. El día de hoy en toda la Argentina, en todo el país, en todo el territorio nacional argentino, no habrá presencia normal de buses, no habrá presencia normal de taxis y tampoco habrá funcionamiento en los aeropuertos, funcionamientos que se retomarán a partir de las 12 de la noche y a partir de allí pues evidentemente volverá a la normalidad del tema de los vuelos en este país, tanto de entrada como de salida. Centros comerciales, hay unos que funcionan, otros que no estarán funcionando, lo mismo sucede con las tiendas. Entendemos que para hoy a las 10 de la mañana de Argentina, 8 de la mañana Ecuador, para que tengan una referencia, habrán movilizaciones en el centro de Córdoba, que está más o menos a una media hora donde nosotros nos encontramos ubicados a esta hora de la mañana. Y por supuesto, cualquier novedad, cualquier detalle, lo estaremos informando a través de las cámaras de Oromar TV. Dato no menor, hoy se prevé que sea el día más frío del mes de mayo. A esta hora estamos a 5 grados y la temperatura, la más calientita, será una aproximada de 13 grados. Así que estará bastante frío el día. Hoy juega Delfín, cabe recordarlo. El tema de la movilización no será un problema, la organización ya tiene todo bajo control y Barcelona tampoco sufrió los efectos del paro porque viajó justamente el día de ayer antes de que se cerrara el aeropuerto, pero el aeropuerto se cerraba a las 12:01. Antes de eso Barcelona partió con rumbo a Ecuador, ya está justamente en Guayaquil luego de la derrota y eliminación en el marco de la Copa Conmebol Libertadores, detalles que estaremos hablando más adelante porque sí. Hoy hay paro en Argentina y como lo pueden notar, solo vehículos privados, escasos taxis. Hoy el sistema de movilización será un problema en este país porque hay una manifestación de momento pacífica en contra del presidente Javier Milei, la segunda en 5 meses de mandato. Pedro, Katy, compañeros en Estudios Centrales, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Liner, por esa importante información. Nuestro enviado especial desde la ciudad o la provincia de Manabí, en Ecuador, para mantener informado a todos los ciudadanos qué está sucediendo en Argentina. Miren la situación imperfecta, ¿no? El fútbol por un lado para reactivar, pero sin embargo hay manifestaciones en Argentina. Mientras tanto, cambiamos de tema. Revisamos la situación energética y es que se alarga la suspensión de cortes de luz hasta el 19 de mayo de 2024 en el país, excepto en Quevedo, donde habrá apagones puntuales. Así lo informaron desde el Ministerio de Energía y Minas. Que este fin de semana está por definirse el día viernes o el sábado y los horarios, pero va a haber un mantenimiento importante por el mantenimiento de una línea eléctrica de Transelectric, y esto va a hacer que haya cortes en esa ciudad. Estamos trabajando en lo de Petroecuador. En materia de la contratación nueva de generación hemos hablado con bastantes proveedores, hemos hecho estudios de mercado importantes, incluso hay equipos técnicos que van a viajar la próxima semana a verificar la disponibilidad de estos equipos que algunos proveedores nos dicen tener. Y lo más probable es que a finales de esta semana, inicios de la próxima, vamos a tener noticias importantes sobre la contratación de nueva generación. Y en otro tema, asambleístas de diversas bancadas reaccionaron ante la tala de manglares en Olón, Santa Elena. Luego de que comuneros en Olón de Santa Elena reclamaran por la tala de manglares en un terreno protegido por parte de una empresa cuya accionista mayoritaria es la primera dama Lavinia Balbonesi, en la Asamblea Nacional se generaron diversas reacciones. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, a través de una conferencia de prensa, indicaron que han pedido la comparecencia de varios ministros y funcionarios del régimen a la Comisión de Gobiernos Autónomos para que se explique acerca de los permisos de construcción en la zona protegida del manglar en Olón. Hoy en la Asamblea Nacional estamos exigiendo que se den respuestas a los comuneros, las comuneras y a los habitantes de Olón que hoy protegen su manglar, que hoy protegen su zona protegida y que ante su acción ciudadana,
la cual inclusive los ha llevado a hacer una vigilia pacífica el día de hoy durante la madrugada para evitar que se sigan talando los algarrobos, que se siga afectando a este ecosistema que alberga a especies endémicas de mi provincia y que pues no se está respetando. En la bancada de Construye solicitaron un cambio al orden del día para tratar este tema coyuntural. La que se propondrá una resolución con la que se insta a la ministra del Ambiente a que comparezca al Pleno de la Asamblea Nacional para que informe documentadamente de los procedimientos administrativos que se han generado en Olón, de la provincia de Santa Elena, específicamente con los hechos contundentes de la destrucción de manglar y también de aquellos, la vegetación que existe en la territorialidad de estas comunidades. Los legisladores de esta tienda política creen que la temática se debe manejar con seriedad y que hay un posible cometimiento de delitos de tráfico de influencias y conflicto de intereses, en donde la familia presidencial estaría involucrada. Tenemos una empresa cuya accionista mayoritaria es la esposa del presidente de la República, que utilizando su poder, su influencia, ha conseguido en tiempo récord licencias ambientales para talar manglares sin considerar los procedimientos administrativos lógicos que cualquier empresa o cualquier persona debería seguir. Pero no todos piensan igual. Desde el oficialismo, en cambio, se aseguró que el polémico proyecto de Olón es de bajo impacto ambiental, argumentando que cumple todos los parámetros legales. Esto basándose en una información solicitada al Ministerio del Ambiente. Llegamos a determinar, de acuerdo a este certificado del MATE, de que se trataría de un proyecto de bajo impacto ambiental y que en raíz de aquello, cuando ustedes ingresan a la página del MATE, que es un sistema automatizado, dentro de las coordenadas, el sistema automáticamente, no es como un funcionario escribe ahí o puede ayudar o mucho menos. El propio sistema automáticamente arroja si es que le deben otorgar un registro o una licencia ambiental. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, cuestionó la protesta en Olón y justificó la fuerte presencia policial en la zona. Mónica Palencia, ministra del Interior, se refirió al caso Olón y comentó que la Policía Nacional se encuentra en la zona para mantener el orden. En la protesta contra la tala de manglar que fue realizada para un proyecto inmobiliario de Vinacin S.A., empresa en la que Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, es accionista mayoritaria. Con respecto a la presencia de una tanqueta militar, Palencia dijo que ese vehículo no fue enviado a la Policía Nacional, entidad a la que le correspondería. La funcionaria aseveró que la protesta no solo era de comuneros, esto porque se escuchó también a personas de acento extranjero, y que desconoce si las manifestaciones eran verdaderamente pacíficas. Palencia dijo que la fuerza pública no tiene una función dirimente ni parcializada a quien tiene la razón, sino que está y estará para mantener el orden. Con respecto a la tala del manglar en una zona que está declarada como un área protegida, la secretaria de Estado contó que esto se debería determinar en investigaciones posteriores. Relató que últimamente hay una tendencia de dañar de manera política la imagen de quienes están cerca al régimen. En ese contexto, Mónica Palencia negó que haya sido en el pasado representante de la empresa Vinacin S.A. Añadió que ella y su hija se encargaron únicamente de una reforma del estatuto de esta compañía entre 2020 y 2022 para que pudiera dedicarse a otras actividades. Está convencida que este tipo de escándalos se generan y están motivados por la oposición, esto en reacción a los últimos resultados de la consulta popular. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Bien, y sobre este tema, luego de más de 24 horas que se conoció sobre el proyecto inmobiliario en Olón, la tarde del miércoles 8 de mayo, el presidente Daniel Noboa se refirió al tema y aseguró que su gobierno no se desgasta en los intentos de los políticos obvios de empezar una campaña antes de tiempo.
También dijo que la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación al respecto dará a los ecuatorianos la claridad que se merecen. Además, indicó que esta y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas. La reacción surge tras hacerse público que la esposa de Noboa, Lavinia Balbonesi, es socia de la empresa Banacin S.A., que quiere construir en Olón, Santa Elena, este proyecto inmobiliario. Los 5 ministros convocados a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional por el caso Olón no comparecieron la noche de ayer. Quienes debían asistir son Roberto Luque, ministro de Obras Públicas, Mónica Palencia, ministra del Interior, Niels Olsen, ministro de Turismo, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y Seid Fritzi, ministra de Ambiente. No obstante, el Pleno aprobó una resolución para que esta última comparezca, a lo que ella respondió que acudirá y aclarará toda la información. Mientras tanto, la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la moción planteada por el Movimiento Construye para que la ministra del Ambiente dé a conocer los procedimientos legales y administrativos que se siguieron para la entrega de los permisos ambientales para la construcción de este proyecto habitacional en una zona que sería protegida en el sector de Olón de Santa Elena, donde Lavinia Balbonesi, esposa del presidente de la República, Daniel Noboa, es la accionista mayoritaria de la empresa constructora. Horas más tarde, la ministra de Ambiente informó que asistirá a comparecer y aclarar todo lo relacionado al caso. Además, aseguró que en la zona en cuestión no es un área protegida. Yo conozco muy bien al presidente de la República, conozco a su familia y yo no tengo ninguna duda de que esto tenga ninguna cuestión cuestionable, por decirlo de alguna manera. No tengo ninguna duda de que aquí vaya a haber algo, digamos, al margen de la ley, por ningún motivo. Entonces, tranquilidad absoluta, pero sí hay que cumplir con un procedimiento de fiscalización si así lo pide una bancada y hay que respetarlo. Bien, Pedro, ¿se tratará de una campaña anticipada? ¿Será realmente un acto en el que los ecuatorianos deben poner los ojos? Lo sabremos en los próximos días y aquí tendremos toda la información. Bueno, lo cierto es que hay un proceso de investigación por parte de la Fiscalía y el presidente con su familia tienen que responder ante esto, si es que existe afectación. También estaremos después de la pausa publicitaria conversando con el asambleísta Vicente Tallano alrededor de una propuesta para hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal. Eso después de esta pausa. Ya volvemos. De regreso, amigos, con más información, el presidente Daniel Noboa decretó la creación del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular del Yasuní ITT con el objetivo de cumplir con la voluntad popular con respecto al retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el bloque 43. Esto luego de que en agosto del 2023 el 58.98% de los ecuatorianos decidiera mediante una consulta popular frenar la explotación petrolera en el Yasuní. La instancia tendrá 5 integrantes, en donde constan el ministro de Energía, Ambiente, Economía, de la Mujer y Derechos Humanos y el gerente de Petroecuador o sus delegados. Y con el objetivo de fortalecer la transparencia en la gestión pública, alcaldes de 5 cantones de Manabí se reunieron en Puerto Viejo para firmar un convenio con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El mismo permitiría la participación activa de los ciudadanos en la planificación y fiscalización de proyectos. Hoy es un día sumamente especial en donde nos sentamos el que lleva el control de la participación a nivel nacional y como un hombre con una visión de desarrollo, de buscar de que las obras y los procesos aterricen también en cada uno de los cantones. Muchas veces lo que es participación ciudadana y control social solo queda en un ribete, quedan unas siglas bastante grandes, pero queda grande al momento de poder desarrollar las políticas públicas dentro del cantón. Nosotros necesitamos que la ciudadanía se empodere de lo que son las veedurías ciudadanas,
de que se capacite a los ciudadanos para que sean los que nos fiscalicen a nosotros, pero con una fiscalización no de hígado, sino una fiscalización que vaya con el amor de querer hacer las cosas bien. A esta hora de la mañana, estimados amigos televidentes, vamos a mantener una conversación, un diálogo con el asambleísta Vicente Tayano del Partido Social Cristiano. Precisamente esta agrupación o esta bancada política está planteando una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Muchísimas gracias, mi querido asambleísta. Pero no podemos dejar de pasar por alto un tema que en estos momentos está en la agenda setting o en debate, que es justamente la consecución de una licencia ambiental supuestamente en tiempo récord, para construir un proyecto inmobiliario en Olón, provincia de Santa Elena, y que está vinculado a la familia del presidente de la República. Entonces, en ese aspecto, mi querido asambleísta, le consulto, ¿ustedes ya tienen conocimiento a través de la Asamblea porque hay algunos pronunciamientos políticos alrededor de este tema que está en debate, o es un tema que se está politizando porque estamos ya a puertas de un proceso democrático electoral en el país? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Sí, efectivamente, este tema fue motivo de discusión y sobre todo de debate el día de ayer en la Asamblea Nacional. Como bancada respaldamos la posición de que se disponga la comparecencia de la ministra de Ambiente al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo de esta comparecencia? Que a través de la Asamblea le haga conocer al país detalles y pormenores de su actuar, del actuar del ministerio, de los permisos otorgados o no dentro del desarrollo de este proceso o de esta inversión privada, lo cual es importante y necesario hacerlo, sobre todo ante la comuna, ante la denuncia de la comuna de Olón y de sus habitantes. ¿Cómo toman la no comparecencia de 5 ministros que fueron convocados precisamente a la Asamblea Nacional? Sin embargo, ya se tiene previsto la convocatoria para la ministra del Ambiente, quien ya también se pronunció a través de su cuenta de X, en la que ha manifestado que no existe ninguna afectación. ¿Ustedes tienen un dato puntual de cuándo se inició este proceso para conseguir esta licencia ambiental? ¿Si fue en tiempo récord en este gobierno o fue desde el gobierno anterior? Partimos del hecho de que la facultad o la capacidad de fiscalizar es una competencia constitucional de la Asamblea Nacional, y en ese marco y desde ese punto de partida, la decisión de que la ministra comparezca y tiene que comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional. Entiendo que el día de ayer, con anterioridad, se había requerido la comparecencia a una de las comisiones de la Asamblea Nacional, pero dejando a un lado esa comparecencia fallida, hay una decisión de la Asamblea Nacional que ha sido debidamente dada a conocer y la ministra tiene la obligatoriedad, pero fundamentalmente la responsabilidad por seriedad con el país de aclarar estas denuncias y fundamentalmente cuál ha sido el rol del Ministerio de Ambiente. Aquí hay dos conceptos claros: nadie puede estar por encima de la ley y debe de quedar absolutamente claro en qué momento, para responder su pregunta, se hizo el requerimiento de la autorización, indistintamente de la naturaleza o clase de la misma, que debería otorgar el Ministerio de Ambiente, quién fue el que requirió el trámite, quiénes han sido los funcionarios intervinientes, cuánto tiempo se tomó el otorgar este trámite, y obviamente eso nos va a permitir, con un principio de certeza y responsabilidad, conocer qué pasó y a partir de aquello, en el caso de ser necesario, requerir las acciones del caso o las sanciones pertinentes. Es que los involucrados tienen que comparecer y tienen que explicar para esclarecer este tema, si es que está precisamente haciendo una afectación a esta área protegida en Olón, provincia de Santa Elena. Pero también usted mencionó que es importante el rol fiscalizador de los asambleístas. En ese marco un poco no sé si es cuestionable la postura del presidente de la Asamblea Nacional, que es correligionario, coideario de usted, asambleísta Tayano, en la que ya expresó que conoce a la familia del presidente y que además también dijo que no tiene ninguna duda en cuestionar el proyecto inmobiliario que están desarrollando o intentando instrumentar la familia del presidente. Sin embargo, entonces le consulto yo, en ese marco, ¿la postura del presidente está en una situación, diría yo, en este caso, siendo neutral, o está tratando también de ponerse del lado de la familia y no del lado de la fiscalización, que es lo que le compete al presidente de la Asamblea y a todos los asambleístas?
Esa es una posición personal del asambleísta Kronfle. La posición de la bancada es totalmente distinta. La posición de la mayoría del Pleno es totalmente distinta. Y por eso el día de ayer, con más de 100 votos, de 137 votos que integran la Asamblea Nacional, los asambleístas que integramos la Asamblea Nacional, tomamos la decisión de requerir la comparecencia de la ministra de Ambiente al Pleno de la Asamblea Nacional, y eso se tiene que dar porque nadie puede escapar, ningún funcionario público puede eludir la facultad, la capacidad de fiscalizar, porque eso lo manda no solo la Constitución y la ley, sino tiene que darse esta comparecencia por un principio de transparencia. Yo creo que una respuesta clara y contundente en el caso de que las autoridades hayan actuado conforme a los procedimientos establecidos va a cerrar este capítulo, le va a dar tranquilidad, le va a dar certeza a la comuna del país, a la comuna de Olón, le va a dar certeza y tranquilidad al país, y creo que todo el país está esperando una respuesta en ese sentido, más allá de un comunicado o más allá de opiniones personales o respaldos personales. Estamos hablando de la facultad y la capacidad y la competencia constitucional de fiscalizar en la Asamblea Nacional. Perfecto, asambleísta. No podíamos dejar de pasar este tema que en estos momentos está en la agenda pública o el debate público nacional. En todo caso, vamos a tratar ahorita en estos minutos el tema para el cual habíamos invitado, y es precisamente la propuesta que está presentando el Partido Social Cristiano para plantear nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Lo que ustedes están proponiendo a través de este proyecto va a diferir con las preguntas de la consulta popular, o va a reforzar este proceso que es importante para combatir la delincuencia en nuestro país? Partimos desde dos conceptos necesarios. Lamentablemente estamos viviendo una complicada situación, diría yo, una crisis en materia de seguridad, y por eso es necesario que desde el Estado como tal todos hagamos lo que tenemos que hacer desde nuestras competencias para aportar. Necesitamos política pública, un plan de trabajo, inversión, pero la ley es parte fundamental. Y en el Código Orgánico Integral Penal hay algunos vacíos o algunos espacios, por decirlo menos, que están siendo utilizados por los delincuentes. Y ante la imposibilidad en el mes de enero de haber podido como Asamblea llevar adelante una reforma, nosotros hemos propuesto el día miércoles pasado junto al legislador Jorge Acriturri, con el respaldo de la bancada de la CES y aliados, un proyecto puntual de reforma que busca aportar, ¿para qué? Para que jueces y fiscales, operadores de justicia tengan herramientas para sancionar con dureza a los delincuentes. Voy a citar 4 aspectos que destacamos de este proyecto. Por ejemplo, hoy no se sanciona la pertenencia a estos grupos terroristas, que dicho sea de paso, ya han sido catalogados como tales por el Estado ecuatoriano. Más allá que en el Código existe un capítulo que trata delitos vinculados a aquellos, lo que yo estoy proponiendo es que se sancione el sentido de pertenencia, y con un objetivo importante, evitar también que se siga alardeando el cometimiento de delitos o que jóvenes sean parte de la cadena del delito. Yo creo que en redes sociales todos hemos visto y nos alarma, nos indigna cómo se muestran armas, droga, dinero o imágenes de los mismos cometimientos de delitos subidos por estas personas. Entonces, estamos proponiendo sancionar el sentido de pertenencia a estas organizaciones. Por otro lado, estamos corrigiendo algunos detalles en cuanto a la no aplicación de medidas sustitutivas en algunos delitos para que los delincuentes no puedan entrar y salir nuevamente de la cárcel como lamentablemente pasa. En otro caso, estamos revisando ese concepto de excepcionalidad de prisión preventiva para que en delitos como la vacuna, como el secuestro, como el sicariato, pueda ser dispuesta durante todo el tiempo de la investigación. Y por otro lado, nuestro objetivo es que los delincuentes cumplan la totalidad de la pena en la cárcel, y estamos obviamente poniendo algunas condiciones para que los delincuentes no se sometan al procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir esto? Que si son aprendidos por un delito y dicen, sí, yo soy culpable, inmediatamente iban a pagar la mitad de la sanción que establece el Código Penal. Nosotros obviamente estamos impidiendo que en estos delitos a los que me referí se puedan acoger. Y finalmente, en el caso de violencia con las mujeres, los agresores que hayan sido sentenciados, su identidad, una vez que hayan sido condenados, obviamente, dentro de un banco de datos pueda ser conocido para evitar que otras mujeres sean víctimas de violencia. Son temas muy puntuales. Ya, perfecto. Dentro de lo que usted acaba de argumentar, asambleísta, hay 2 interrogantes que les voy a formular. Una de ellas, usted manifestaba que se tiene que sancionar el sentido de pertenencia de las organizaciones políticas. ¿En qué se basará la rigurosidad para sancionarlos? Organizaciones delictivas no políticas. Perdón, delictivas, sí, gracias. Finalmente, el sentido de pertenencia, como el ejemplo que le acabo de poner, cuando abiertamente
alguien manifiesta ser parte y se siente orgulloso de aquello. Si el Estado está en guerra contra esas organizaciones, pues el solo hecho de ser parte tiene que ser sancionado, y esto va a pasar a ser parte de un procesamiento de acción pública que tiene que llevarlo adelante la Fiscalía y que luego en su momento pertinente tiene que intervenir la justicia. Usted me preguntaba algo, ¿qué pasa con las decisiones de la consulta popular? Eso tiene que caminar, eso se tiene que cumplir, y hoy ya estamos, porque el día de ayer se publicaron formalmente los resultados, corriendo el plazo de 5 días para que desde el Ejecutivo se envíen los textos. Una vez que lleguen los textos, la Asamblea tiene 60 días para procesarlo, y esta reforma penal no puede tocar esos conceptos, no puede interferir en sus conceptos, pero sí puede ser tramitada de vía paralela para en su momento también sea votada y sea incorporada a la legislación. Claro, en el aspecto de los procedimientos abreviados que ustedes están proponiendo para que existan algunas reformas, algunos cambios en el Código Orgánico Integral Penal, también se plantea o se planteó en la consulta popular que los delincuentes o quienes están vinculados a actividades ilícitas deben de cumplir la pena total, ya no debe haber ningún beneficio. ¿Esto va de la mano entre lo uno y lo otro que ustedes están planteando? Es un tema que lo complementa, porque la pregunta de la consulta con este objetivo de que cumplan la totalidad de la pena se quedó corta y no está de una u otra manera abarcando este particular, porque cuando hablamos del procedimiento abreviado estamos hablando de la posibilidad de que el proceso hacia la persona investigada dure menos tiempo, y al aceptar la responsabilidad también tenga una sanción mucho menor. Lo que nosotros estamos haciendo es evitar que todos estos delitos puedan someterse al procedimiento abreviado. La pregunta en la consulta lo que propone es que una vez que el procesado ha sido sentenciado en esos delitos graves, cumple la totalidad de la condena, así es que esto es totalmente complementario y creemos que es un aporte importante para sumarnos al combate a la delincuencia desde el procesamiento Pero penal. si no hay una depuración total, integral de la Administración de Justicia, vamos a seguir incurriendo en los mismos vicios contaminantes. Por ejemplo, hay sancionados, hay detenidos, hay delincuentes que efectivamente se ponen en manos de la justicia, pero si no hay una depuración total, lamentablemente otra vez saldrán en libertad. ¿Qué hay que hacer para combatir precisamente o hacer una limpieza total, integral del sistema de justicia y poder sancionarlos sin que tengan ningún reparo? Bueno, definitivamente temas pendientes y que están a cargo de un Consejo de la Judicatura que no ha servido para absolutamente nada. Primero, un proceso transparente, público y riguroso de evaluación de todos los servidores de la función judicial. No es posible que usted tenga en funciones jueces, fiscales cuestionados, procesados penalmente. De hecho, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional nos encontramos en este momento precisamente elaborando reformas a esta ley para que el trabajo de la Judicatura cumpla con esto, con una evaluación con parámetros claros, porque sin una evaluación real no vamos a poder depurar el sistema de justicia. En un segundo momento debe quedar claramente establecido cuál es el trabajo fundamental de este Consejo de la Judicatura, el ejercer su facultad disciplinaria, y eso también nos va a llevar a purgar la justicia de la mano de concursos en los que sean ganadores jueces y fiscales pros. Sin duda, no todos son malos, no todos son pillos, pero la justicia está contaminada y definitivamente esto hay que hacerlo, y lo estamos haciendo desde la Asamblea y desde la Comisión de Justicia, desde la facultad de fiscalizar, marcarle el paso al Consejo de la Judicatura, que está definitivamente en deuda con el país. Asambleísta Vicente Tallano, muchísimas gracias por compartir sus informaciones con Noticias Oromar. Y mientras se avanza con un proceso de depuración en el sistema de justicia, hay grupos oscuros que quieren mantener a ciertos operadores de justicia para seguir manteniendo contaminado y que no haya justicia, y que lamentablemente quienes están vinculados en actos indebidos, ilícitos, delincuenciales, nuevamente obtengan la libertad. Y eso hay que frenarlo, pero a raya. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos de inmediato. Amigos, es momento de continuar con más información. Una persecución ininterrumpida en Esmeraldas. Una servidora policial neutralizó en uso legítimo de la fuerza a un antisocial que la atacó con un arma blanca. El ciudadano fue trasladado a una casa de salud y posteriormente fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.
Y el personal del ejército ecuatoriano aprendió a 3 personas dedicadas a la minería ilegal en el sector El Manzano del cantón Penipe, perteneciente a la provincia de Chimborazo. Esto luego de una operación militar ejecutada en apoyo a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Entre lo decomisado destaca una volqueta, una retroexcavadora y una pala mecánica. Y un policía es investigado por la Fiscalía Provincial de La Suay luego de que un presunto delincuente fuera abatido. La Fiscalía Provincial de La Suay investiga si efectivamente hubo o no un uso legítimo de la fuerza por parte de un policía el pasado domingo 5 de mayo, luego de que un presunto delincuente fue abatido en la Feria Libre al sur de Cuenca. Se acercan varios ciudadanos al miembro policial y ciudadanos de acento costeño y le manifiestan que qué hacía ahí, y le lanzan una serie de epítetos y posteriormente indican que ellos pertenecen a un grupo delincuencial, aparentemente los Lobos, y que iban a llamar inclusive al jefe. Posteriormente llega un ciudadano y empiezan a agredirle al miembro policial y uno de ellos saca a relucir, según el parte policial, un arma blanca y aparentemente atentando contra la vida del policía, quien hace uso de su arma de fuego y procede a realizar un disparo impactándole a uno de estos ciudadanos y produciéndole la muerte de este ciudadano. Según información policial, el agente forma parte de los uniformados del área de inteligencia, en tanto que el sujeto que perdió la vida registra antecedentes por porte y tenencia de armas de fuego. Según el parte policial, cumplía una orden de servicio para realizar vigilancia respecto de presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y además de robos. El policía no fue detenido. El fiscal Leonardo Amoroso explica el porqué. Estaríamos pensando en la flagrancia, pero hay un reglamento también que sobre el uso progresivo de la fuerza en el artículo 10, en la que dice que cuando se haga uso progresivo de la fuerza no puede ser aprendido el miembro policial o miembro militar. El fiscal a cargo de la indagación recabará los elementos de convicción necesarios, sostuvo Amoroso. De verificarse que efectivamente no se dieron todos los parámetros y que posiblemente se trata de otra situación, posiblemente el miembro de la policía que intervino en este caso podría ser inclusive procesado por el delito tipificado en el artículo 295 del Código Orgánico Internacional, que prevé la extralimitación de la ejecución en un acto de servicio. La Feria Libre, donde está el mayor centro de abasto de la ciudad, hablando del mercado El Arenal, es uno de los puntos rojos en la capital azuaya, precisamente por la delincuencia común y la venta de estupefacientes y alcohol sin registro sanitario, además de otros problemas demasiado visibles. La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí realizó operaciones militares en el pabellón de mediana seguridad de la cárcel El Rodeo, donde se encontraron los siguientes indicios: 3 pistolas, 3 alimentadoras, 139 cartuchos, 76 celulares, 9 módems, 6 repetidores de internet, droga, entre otros elementos. El material decomisado se entregó a la entidad competente para los trámites respectivos. Y en Guayaquil se logró desarticular una banda dedicada al robo de vehículos con fines de extorsión. La policía fue alertada sobre el robo de un vehículo y mediante el uso de tecnología se logró establecer la ubicación del automotor en el suroeste de Guayaquil. Tras realizar varios allanamientos, se recuperó el carro y se detuvo a quien lo estaba conduciendo. La víctima había recibido llamadas de carácter extorsivo. Activó todas sus unidades disponibles y mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación realizó diferentes allanamientos y aprehensiones en el distrito Portete de la ciudad de Guayaquil. Se logró recuperar el vehículo que estaba reportado como robado, por el cual estaban pidiendo $1.500 para su devolución. También fueron detenidos los falsos pasajeros, quienes se prestaban para enganchar a quienes trabajan como taxistas informales y robar sus autos. Dentro de los aprendidos tenemos una mujer que no registra antecedentes, 3 ciudadanos. Uno de ellos también era el que receptaba y escondía el arma de fuego, que se encontró también con inicio asociativo de esta infracción. Se aprendieron también 2 motocicletas tipo tricimoto que servían para llevar a las personas que se
secuestraban para apropiarse indebidamente de su vehículo a otros sitios. La policía reiteró la importancia de la denuncia oportuna de este tipo de casos. En esta ocasión, esa prontitud para denunciar les permitió hacer el seguimiento y dar con el paradero de los delincuentes. Cristian Arias, Noticias Oromara. Y con Fibra Max estamos llegando prácticamente a la parte final. El día de mañana nos acompañará el secretario de Inversiones Público-Privada, precisamente porque se intentan desarrollar 7 proyectos importantes alrededor de una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Con esto estamos cerrando nuestro espacio noticiario. Muchísimas gracias. Buenos días. Felicidades. Que tengan una excelente jornada, amigos televidentes. Hasta el día de mañana.